Esta es la iglesia Puerta de Esperanza, situada en San Lucas, Zacatepeques, República de Guatemala, en América Central. Para la gloria de Dios, nuestra congregación fundamenta su fe en Jesucristo y en las Santas Escrituras. Agradecemos a Dios que hoy se pueda contar con Internet para cumplir con cabalidad el mandamiento de nuestro Señor Jesucristo, que es predicar el Evangelio en todas partes del mundo. Con mucho agrado, ofrecemos hoy la prédica de nuestro pastor general, el licenciado Gustavo Adolfo Bonilla. Nos tocaba ya el versículo número 43 y dice así el texto: el siguiente día quiso Jesús ir a Galilea y halló a Felipe y le dijo: sígueme. Dice que él quiso ir a Galilea. ¿En dónde estaba entonces el Señor en ese momento? ¿Se recuerdan que él había llegado con Juan el Bautista, a donde estaba Juan el Bautista, en el río Jordán? El lugar se llamaba Betábara. Y después de estar ahí algunos días, dice que al siguiente día, él quiso ir a Galilea, hacia el norte. Y yendo hacia el norte, se encontró a Felipe. Yo no sé si el Señor encontró a Felipe en Betsaida, porque no dice aquí dónde lo encontró. Y solo le dijo una palabra y le dijo: sígueme. Y eso fue suficiente para que Felipe tomara una decisión radical en su vida y siguiera a Jesús. Hasta ese momento, el Señor no había hecho ningún milagro con ninguna persona, pero sí había habido ya la manifestación de que cuando él llegó al bautizo ahí en el río Jordán, se vio la señal del Espíritu Santo que en forma de paloma descendió sobre él. Y luego oyeron la voz del Padre que decía: este es mi Hijo amado, en quien tomo complacencia. No sé si Felipe estaba ahí en el río Jordán y él vio esto. Pero lo cierto es que el Señor halló a Felipe y le dijo estas palabras. Y notemos que dice que él fue quien halló a Felipe, no Felipe a él. Y entonces Jesús encuentra a Felipe y con esa sola palabra: sígueme, eso sirvió para que él se convirtiera en su discípulo. O sea, el Señor lo llamó porque le dijo: sígueme. Y a partir de ese momento, Felipe se convierte en un discípulo. El hecho de que Felipe tomara la decisión de seguirle inmediatamente fue sin duda porque percibió con claridad la autoridad divina con la que Jesús hablaba. Seguramente Andrés y Simón habían hablado con Felipe. Es muy probable que Andrés y Simón, su hermano, hubieran hablado con Felipe y le hayan contado algo acerca de Jesús. Y probablemente eso había impactado ya a Felipe por los testimonios de Andrés y de Simón. Aquí vemos cosas importantes como lo es el que demos testimonio de Jesús a otras personas. Porque Andrés y Simón no se quedaron callados, sino que inmediatamente que encontraron a otras personas, empezaron a dar testimonio de Jesús. Y entonces dice vamos a ver el versículo 44, pero antes quiero mostrarles algo. Dice: y Felipe era de Betsaida. Por eso decía yo
que no sé si el Señor había llegado ya a Betsaida, como salió de Betábara, y si había llegado a Betsaida y ahí encontró a Felipe, porque él era de ahí. Pero también de Betsaida era Andrés y Pedro. O sea, los tres, Felipe, Andrés y Pedro, eran de Betsaida. De manera que en Betsaida había ocurrido algo y se me pasó algo esto. Aquí está. Si ustedes ven en la parte de arriba, aquí donde estoy poniendo la flechita, ahí quedaba Betsaida. Y el Señor estaba hasta aquí abajo al sur, porque ese es el río Jordán, esta línea azul es el río Jordán, pero mucho más abajo era donde estaba Juan y había bautizado al Señor. Se dice que el siguiente día el Señor quiso ir a Betsaida, o sea, tuvo que recorrer toda esta distancia para llegar a este punto, a Betsaida. Y en Betsaida el Señor iba a hacer algunas manifestaciones de su poder. Entonces, dice que Felipe, que se le conoce como el apóstol, fue uno de los 12 apóstoles de Jesús. Él era originario de la ciudad de Betsaida, que era una región de Galilea. En algunos apócrifos, entre ellos uno que se llama Hechos de Felipe, son escritos a partir del siglo IV. Se dice que Felipe predicó en Grecia, en Siria y en Frigia. En la Biblia no encontramos esta información, pero en estos Hechos de Felipe se dice que él predicó en Grecia, en Siria y en Frigia. Porque a veces uno se pregunta, ¿y qué pasó con los apóstoles? ¿Qué hicieron? No aparecen. Solo aparece Pedro, Juan, Jacobo y son los que predican y todo. ¿Y los demás qué hicieron? Pareciera como que no hubieran hecho nada. Pero lo que pasa es que no quedaron dentro de la escritura, pero dentro de otros escritos o en la historia sí queda registrado. En el caso de Felipe, que él predicó en esos 3 lugares. Asimismo, tanto los Hechos de Felipe como la también apócrifa Leyenda Dorada, compilada en la Baja Edad Media, dicen que Felipe fue martirizado en la ciudad de Frigia, de Hierápolis. Según dice la historia, que también a Felipe lo crucificaron y murió crucificado. ¿Qué milagros habían ocurrido en Betsaida o iban a ocurrir en Betsaida? Fue la ciudad de Betsaida y sus alrededores, según el Nuevo Testamento, el lugar donde Jesucristo obró algunos de sus milagros. Por ejemplo, fue ahí en Betsaida donde él sanó a un ciego. También fue en Betsaida, que ahí está el mar de Galilea, donde el Señor caminó sobre el mar de Galilea. Y también hizo este milagro que es muy mencionado, que fue la multiplicación de los 5 panes y 2 peces para alimentar a una multitud de 5,000 personas. 5,000 varones, dice la Biblia, o sea, pudieron haber sido 10,000, 15,000 personas. Pero estos milagros fueron hechos por el Señor en Betsaida. Y en Betsaida había nacido Felipe, Andrés y Simón. Ahora, ¿qué dice el Señor de Betsaida? En Mateo 11:21 dice, ay de ti, Corazín, y en verde les pongo, y dice, ay de ti, Betsaida. O sea, hay un lamento muy profundo del Señor con respecto a la ciudad de Betsaida. No a la tierra, a la parte geográfica, sino que a las gentes que vivían en Betsaida. ¿Y por qué dice el Señor, ay de ti, Betsaida? Y dice, porque si en Tiro y en Sidón si hubieran hecho los milagros que han sido hechos en vosotras, tiempo ha que se hubieran arrepentido en silicio y en ceniza. Yo me ponía a pensar en esto, hermanos, y vea, si el mismo Señor está diciendo que si en Tiro y en Sidón si hubieran hecho los milagros que se hicieron en Betsaida, hacía tiempo que ellos se hubieran arrepentido en silicio y en ceniza y se hubieran convertido. Entonces yo me pregunto, ¿por qué el Señor no hizo milagros en Tiro y en Sidón y sí los hizo en Betsaida? Betsaida despreció al Señor, mientras que Tiro y Sidón, dice el Señor mismo, dice que si hubieran arrepentido en silicio y en ceniza. Y el Señor no hizo esos milagros en estas 2 regiones, en Tiro y en Sidón. Pero
realmente que no podemos nosotros entender la soberanía de Dios. Porque en algunos lugares sí hizo él milagros y en otros no, sabiendo que en algunos lugares la gente pudo haberse convertido, pero no lo hizo. Mateo 11:22 dice, por tanto os digo que en el día del juicio, será más tolerable el castigo para Tiro y para Sidón que para vosotras, o sea, para Corazín y Betsaida. O sea, el juicio va a ser más tolerable para Tiro y Sidón que para Corazín y Betsaida. ¿Por qué? Por haber rechazado al Señor. A pesar de varios milagros hechos por Jesús en Betsaida, la ciudad rechazó al Señor y no quiso arrepentirse. Sin embargo, podemos ver que también en un lugar tan perverso como Betsaida había un remanente fiel, un remanente muy pequeño, porque de ahí había nacido Felipe, Andrés y Pedro, pero era un remanente de donde surgieron estos primeros 3 discípulos del Señor. Como habla de la región y de Tiro y Sidón, aquí está Tiro, aquí arriba, si usted mira, aquí está la flechita, ahí está Tiro, y más al norte está Sidón, y Betsaida está acá, en esta parte, muy a un lado del mar de Galilea. O sea que el Señor está comparando a la gente de Tiro y Sidón, a los habitantes de ahí, con los habitantes de Betsaida. Dice que era la región de Sirofenicia. Y todo eso era Sirofenicia. Y aquí está nuevamente Tiro y aquí está Sidón. Y en esta región fue donde el Señor se estuvo moviendo también, haciendo algunos milagros. Felipe era uno de los fieles de Israel que esperaban la venida del Mesías. Y cuando descubrió a Jesús, llegó a la conclusión de que él era aquel a quien habían estado anunciando tanto Moisés como los profetas. Quiere decir que Felipe conocía las escrituras, porque él sabía que tanto Moisés como los demás profetas habían estado anunciando la venida del Mesías. No debemos tampoco pasar por alto la gran verdad que Felipe declaró aquí. ¿Y qué declaró? Él estaba diciendo que Jesucristo era la figura central de todo el Antiguo Testamento. Es imposible entender correctamente a Moisés y a los profetas si no se ve a Cristo en sus escritos. Entonces Felipe, como buen conocedor de las escrituras del Antiguo Testamento, llegó a la conclusión de que en Jesús se cumplían perfectamente todos estos anuncios. Mire cómo fue la conversión de Felipe, que no necesitó ver tantos milagros para convertirse, pero lo que sí fue importante es que el mismo Señor lo llamó y le dijo que lo siguiera. ¿Qué hubiera pasado si Felipe hubiera rechazado el llamamiento del Señor? Si hubiera perdido muchas cosas importantes para su vida. Versículo 45. Dice, luego Felipe halló a Natanael. O sea, es probable que lo buscó o no sé si casualmente lo encontró. Y cuando encontró a Natanael le dijo, hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley. Felipe era recién convertido. Llevaba pocos días de haberse convertido. Sin embargo, ya estaba evangelizando. Estaba dando testimonio. Y con toda seguridad dice, hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley, así como los profetas. O sea, sí conocía los escritos de Moisés, o sea, conocía la Torá y conocía a los profetas. Y le dice claramente a Natanael que han hallado a Jesús, el hijo de José de Nazaret. José de Nazaret. No dice que Jesús sea de Nazaret, sino que está diciendo el hijo de José de Nazaret.
Y Natanael va a reaccionar. De la misma manera que Andrés habló a su hermano Pedro, según vimos en el 41, Felipe buscó a Natanael, que es también Bartolomé, su nombre con que se conoce mucho en la Biblia es Bartolomé. Felipe está siguiendo la obra de evangelización, de dar testimonio, donde uno gana a otro. El testimonio personal es la forma más efectiva por la que se extiende el evangelio en el mundo. Eso no debemos de olvidarlo. Cada uno de nosotros, si damos testimonio de Jesucristo, es probable que traigamos a personas al conocimiento de Jesucristo y que esas personas se salven y probablemente se salven sus familiares. Notemos que también que Felipe era lo que nosotros llamaríamos un recién convertido. Pero a pesar de eso, inmediatamente se puso a hablar a otros acerca de Jesús. ¿Cuántos Felipes nos hacen falta dentro de nuestras iglesias? Personas que estén dispuestas a hablar de Jesús. Personas que no tengan temor de dar su testimonio. Personas que puedan, con el conocimiento de la Escritura, asegurarle a muchas gentes que el Jesús a quien nosotros amamos es el Mesías prometido desde el Antiguo Testamento y que hace más de 2000 años que visitó esta tierra. Felipe empieza la frase refiriéndose al Mesías, pero la última palabra que Natanael oye es Nazaret. Estos dos conceptos o estas dos palabras, Mesías y Nazaret, le parecían a Natanael absolutamente contradictorios. ¿Por qué? Lo vamos a ver. Para que Natanael, con estos dos conceptos, Mesías y Nazaret, para él no podían ir juntos. Natanael era de Caná. Caná estaba más al norte de Nazaret, Caná de Galilea, y era una ciudad cercana a Nazaret, y por lo tanto la conocía bien. En Nazaret creció Jesús, pero Miqueas nos dice dónde nació, que eso es a lo que se va a referir Natanael cuando no cree y cuando expresa unas palabras un poco duras con respecto a Jesús. Dice, ya sea porque hubiera cierta rivalidad entre ambas ciudades o porque a él le pareciera que Nazaret era un pueblucho insignificante y de mala fama, él no creía que Dios pudiera elegir un lugar tan insignificante para que de ahí saliera la esperanza de Israel y del mundo. Yo no sé si Natanael estaba equivocado o quien escribe no da mejores detalles, pero pareciera que Natanael está en contra y está incrédulo, pero es probable que él estuviera entendiendo o estuviera afirmando otras palabras, otras cosas. Entonces Natanael le dijo a Felipe, ¿de Nazaret puede salir algo bueno? O sea, se ve el desprecio con que Natanael se refiere no solo a Nazaret, sino que dice salir algo bueno. Y es que él se estaba refiriendo a otro pasaje de la Escritura. Es probable que Natanael quiso decir, ¿es realmente posible que el Mesías pueda venir de Nazaret? Quizás eso era lo que él dijo y quedó mal, quedó redactado de otra forma. O tal vez lo que él quiso decir es, ¿han predicho Moisés y los profetas que algo bueno en la categoría mesiánica surgiría de esa ciudad? Porque obviamente que él conocía las escrituras de Moisés y también conocía a los profetas. Y nunca había encontrado que de Nazaret naciera el Hijo de Dios. Por eso es que no sabemos si exactamente lo que está dicho aquí por Juan es lo que realmente Natanael expresó o si él dijo, él se expresó de esta manera. Entonces Natanael muestra su incredulidad en cuanto a que el Mesías pudiera venir de un pueblo tan insignificante, uno del cual no dijeron nada ni Moisés ni los profetas. Y eso es cierto. Ni Moisés ni los profetas habían dicho que de Nazaret
vendría el Salvador del mundo. Finalmente, y por su curiosidad, fue con Felipe a conocer a Jesús, porque Felipe le dijo que fueran a ver a él. Fíjense que aquí Nazaret, aquí arriba, les estoy marcando, aquí vivía José y María. Y cuando se promulgó el edicto de que todos debieran de ser empadronados, entonces José con María, que ya estaba embarazada, ya estaba en los últimos días para dar a luz, se vinieron y llegaron a Belén, aquí abajo. Llegaron a Belén para empadronarse. Belén es aquí una región de Jerusalén. Y ellos vinieron de aquí para acá porque ellos vivían en Nazaret. Estuvieron un poco de tiempo acá, porque por lo menos los 8 días que debían de pasar para presentar al Señor en el templo, ellos estuvieron todavía aquí en Belén. Pero luego ellos regresaron a Nazaret, porque ahí era donde vivían. Pero Jesús no nació en Nazaret, Jesús nació en Belén. Se crió en Nazaret y vivió en Nazaret. Pero él nació en Belén. ¿Por qué? Porque la profecía así decía que él tenía que nacer en Belén, no decía que debía nacer en Nazaret. Y era a lo que se estaba refiriendo Nazaret, se estaba refiriendo Natanael, diciendo, de Nazaret puede salir algo bueno, porque sabía que no era de ahí, sino que era de Belén. Pero Miqueas, que lo conocía, Natanael conocía al profeta Miqueas. Miqueas decía en el capítulo 5, versículo 2, pero tú, Belén Efrata, porque así se conocía también como Belén Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel. Aquí estaba la profecía de Belén. Y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Originalmente, Belén se llamaba Efrata. Y así está en Génesis 35, en Génesis 48 y en Ruth 4. También era llamada Belén Efrata, que lo menciona aquí Miqueas 5:2. También se conocía como Belén Judá, que se menciona en 1 Samuel capítulo 17. Y también se le conocía como la ciudad de David, según Lucas 2. Fue primeramente nombrada en las escrituras como el lugar en donde Raquel, ¿se recuerdan? Una de las esposas de Jacob, falleció y fue enterrada en Belén, en el camino, directamente al norte de la ciudad, según Génesis 48. El valle hacia el este fue el escenario de la historia de Ruth, la moabita, viendo aspectos históricos de Belén. Ahí se desarrolló la historia de Ruth, la moabita. Se evidencian los campos que ella cosechó. Ella y Noemí caminaron juntas de vuelta al pueblo. Este fue el lugar de nacimiento de David, Belén. Ahí nació David también. Y aquí también donde fue ungido como rey por Samuel, 1 Samuel 16, 4 al 13. O sea, Belén es una ciudad muy importante en las escrituras. Sucedieron cosas trascendentales en la ciudad de Belén. Entonces Felipe, cuando Natanael le dice, de Nazaret puede salir algo de bueno, Felipe le dijo, Felipe no se enojó ni lo abandonó, no se fue y lo dejó solo ahí, sino que le dijo, ven y ve. Él quería presentarle las pruebas. Felipe tenía la certeza de que las preguntas de su amigo tendrían respuesta y sus dudas se satisfarían cuando conociera a Jesús como le había pasado a él. Natanael se sobrepuso a su prejuicio a pesar de sus nociones preconcebidas y fue con Felipe a conocer a Jesús. Recordemos que Natanael era de Caná de Galilea.
Yo no sé si Felipe fue a Caná y habló con Natanael y luego lo trajo a Betsaida para que conociera a Jesús, porque el Señor había subido de Betábara a Betsaida. Sin duda, esta es la mejor forma de enfrentar las objeciones, llevar directamente a los hombres hasta Jesús. Eso es lo que nos corresponde, llevar a las personas al conocimiento de Jesús. Las conversiones las hace Dios. Nosotros no podemos convertir a nadie. Nos pasaríamos toda la vida argumentando y presentando algunas razones para que la gente se conviertan, pero se van a convertir aquellos que el Señor quiere que sean convertidos, aquellos que están predestinados de acuerdo con la palabra de Dios. Entonces dice, esta es una valiosa lección para todos aquellos que quieren ganar a otros para Cristo. O sea, no hay que desanimarnos, no hay que molestarnos, no hay que entristecernos, sino que simplemente llevar a las personas a conocer a Jesús. Hasta ahí llega nuestra responsabilidad. La salvación es responsabilidad de Dios mismo, no de nosotros. Y no pretendamos convertir a la gente, sino que simplemente darles testimonio como están haciendo Felipe, como está haciendo Andrés, Simón, Natanael, todas estas gentes. Otro detalle importante a notar en este punto es que el cristianismo favorece la investigación. De hecho, debemos incitar a los hombres a que hagan un genuino esfuerzo por examinar y poner a prueba la fe en Jesucristo. Cualquiera que con honestidad estudie los escritos de Moisés y los profetas y los compare con la persona histórica de Jesús, no podrá llegar a otra conclusión sino la de que Jesús es el Mesías anunciado por Dios. O sea, son las mismas escrituras las que van a convencer a la gente. Si las personas con honestidad pueden estudiar las escrituras, van a llegar a la conclusión de que Jesús es el Mesías anunciado por Dios. Bueno, el siguiente versículo, el 47, dice, cuando Jesús, porque Felipe llevó a Natanael a Jesús, cuando Jesús vio a Natanael que se le acercaba, dijo de él, he aquí un verdadero israelita en quien no hay engaño. Ojalá ese fuera el concepto que el Señor tenga de cada uno de nosotros. He aquí un verdadero israelita en quien no hay engaño. Nosotros no podemos engañar a la gente. No por el hecho de que querramos que se conviertan, los vamos a engañar de ninguna manera. Y lo dijo claro el Señor. Se lo dijo a Natanael y a Felipe también. He aquí un verdadero israelita en quien no hay engaño. Natanael era uno de esos judíos que, como Ana o Simeón, los que estuvieron en el templo en la presentación del Señor, formaba parte del resto o del remanente fiel, que esperaba con una fe genuina la venida del Mesías. Y a Jesús le complacía encontrarse, o le complace encontrarse con personas así, personas honestas, personas honradas, que no mientan. Al Señor le agradan ese tipo de personas. Era tan excepcional encontrar un israelita honrado y sincero, sin doblez. Sin embargo, como ya hemos visto, Natanael no era de los que se dejaba convencer fácilmente. Así, esa ha sido nuestra experiencia también. Encontramos personas a quienes les hemos hablado que no ha sido fácil dejarse convencer. ¿Pero por qué? Porque Dios tiene un tiempo para cada uno. Pero Cristo está dispuesto a dar evidencias a todo aquel que se acerca a Él con el genuino deseo de conocerle de verdad. Si la persona tiene ese tipo de actitud, un genuino deseo de conocerle, el Señor se le va a revelar. De hecho, todos nosotros hemos creído que Jesús es el Mesías porque Él nos reveló por su palabra que Él es el Mesías. Si no, ninguno de nosotros estuviéramos aquí en esta reunión. La conversación entre Jesús y Natanael es muy interesante. Bien que su brevedad
nos fuerza a emplear cierta medida de imaginación controlada. El Señor parece sacar a luz los íntimos pensamientos que Natanael estaba teniendo en su lugar secreto debajo de la higuera. Y es lo que le va a decir el Señor. Todo parece apuntar a que probablemente, Natanael estaba meditando sobre el patriarca Jacob y el engaño con el que Jacob había arrebatado la bendición a su hermano Esaú. Quizás Natanael estaba leyendo Génesis 27. En contraste, Jacob, el suplantador, Jesús se refiere a Natanael como un verdadero israelita en quien no hay engaño. Hace un contraste con Jacob, lo que acaba de estar estudiando o leyendo Natanael. Hay ese contraste entre él y Jacob. Era tan excepcional encontrar un israelita honrado y sincero, sin doblez, que al aproximarse a Natanael, Jesús exclamó: he aquí un verdadero israelita. Versículo 48 nos dice lo siguiente. Le dijo Natanael: ¿de dónde me conoces? Cuando el Señor le dice esas palabras, Natanael le responde al Señor: ¿de dónde me conoces? ¿O quién te ha hablado de mí? ¿Quién te contó de lo que yo estaba haciendo? ¿De dónde me conoces? Natanael se sintió tremendamente sorprendido. Se dio cuenta de que el penetrante ojo del Señor, o sea, la visión del Señor, se había introducido hasta el santuario íntimo de sus devociones debajo de la higuera. O sea, antes de él salir probablemente de Caná de Galilea, estaba estudiando la palabra cuando llegó Felipe y lo llevó a Betsaida. Y el Señor pudo ver que Natanael estaba debajo de una higuera y que estaba leyendo Génesis 27. Y había percibido con total claridad su auténtico carácter y anhelos. Era evidente que Jesús conocía perfectamente a Natanael aún antes de que Felipe le hablara de él. Esto nos muestra que el Señor nos conoce a nosotros también. Conoce lo que leemos, conoce lo que hacemos, conoce lo que pensamos. Él lo conoce todo. Para él no hay barreras. Lo que ahora le faltaba era que Natanael también conociera quién era realmente Jesús. Este conocimiento sobrenatural convenció a Natanael de que estaba en la presencia del Mesías. Cristo nos conoce íntimamente, aun cuando nosotros no logremos percatarnos de ello. Te respondió Jesús y le dijo: antes que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera, te vi. Se lo dice claramente. No solo resumió Jesús el carácter de Natanael sin haberlo conocido, además mostró conocimiento sobrenatural de información que solo Natanael conocía. La higuera en cuestión probablemente se trate del lugar donde Natanael estudiaba y meditaba en las escrituras del Antiguo Testamento. Jesús no vio solamente de manera sobrenatural la ubicación física de Natanael, sino que también vio el corazón de Natanael. Y eso lo encontramos de que el Señor ve el corazón de las personas en el Salmo 139, versículos 1 al 4. Versículo 49. Aquí responde Natanael, mire la conversación tan importante que se da. Respondió Natanael y le dijo: Rabí, que quiere decir maestro, y mire la afirmación tan tremenda que hace: tú eres el Hijo de Dios. Hermanos, afirmar que una persona quien está viendo por primera vez es el Hijo de Dios, y decirlo así tan claro, tan contundente, tan seguro, y además le agrega: y tú eres el Rey de Israel. ¿Qué pasó en Natanael en ese momento? Que reconoce que este maestro que está hablando con él, a quien él se dirige como rabí, le dice: tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Recordemos que para ese momento ya no habían reyes en Israel,
Hacía muchos años que no habían reyes en Israel. Pero él lo reconoce como el rey de Israel. ¿Por qué? Porque él conocía las escrituras. ¿Y a qué escrituras se estaba refiriendo Natanael cuando dice que él es el hijo de Dios y le asevera de que es el rey de Israel? No cabe duda que Natanael se recordó lo que dice el Salmo número 2. Ya lo vamos a ver. Natanael, profundamente conmovido, hizo esta solemne declaración que tenemos aquí. Sin embargo, es seguro que Natanael no entendía en ese momento todas las implicaciones de lo que estaba diciendo. Muy probablemente, estos dos títulos, Hijo de Dios y Rey de Israel, lo encontramos en el Salmo 2, que les mencionaba. Los que estaba empleando en un sentido únicamente mesiánico. Lo que afirmamos es que esta confesión se debe leer a la luz de la revelación del conocimiento sobrenatural. Oiga, lo que nosotros afirmamos en confesiones similares a la de Natanael, lo hacemos después de leer a la luz de la revelación del conocimiento sobrenatural que descubrimos en el contexto inmediato. O sea, en la palabra, en la Biblia, no en otro lugar. Para Natanael, en el momento de pronunciar esta exclamación, Jesús era nada menos que el Hijo de Dios. ¿Cómo pues no iba a ser el Rey de Israel, el tan esperado Mesías, si era el Hijo de Dios? Y aquí está la parte del Salmo 2, versículos 6 y 7. Este salmo dice así: he establecido a mi Rey sobre Sión, mi santo monte. Yo proclamaré el decreto del Señor. ¿Cuál es el decreto? Tú eres mi hijo, me ha dicho. Hoy mismo te he engendrado. En el Salmo 2, versículos 6 y 7, se habla de cuando se profetiza de que Jesús es el Hijo de Dios. Pero también en otros textos en donde se describía al Mesías como rey de Israel, lo encontramos en Sofonías 3:15, Zacarías 9:9 y Miqueas 5:2. Ahí dice que él es el rey, o él iba a ser el rey de Israel. Por eso decimos, y dice la Biblia, que Natanael, habiendo leído a Moisés y a los profetas, pudo aseverar que el rabí que estaba frente a él en ese momento era el Hijo de Dios y era el rey de Israel. En la entrada triunfal, la multitud comenzó a gritar: Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor, el Rey de Israel. O sea, hubo un momento en que la gente de los judíos, según dice Juan en el capítulo 12, versículo 13, reconocieron y bendijeron el nombre del Señor y proclamaron que el hombre que estaba entrando en aquel burrito era el Rey de Israel. Cuando Natanael llamó a Jesús Rey de Israel, lo reconoció como su rey personal. Versículo número 50. Respondió Jesús y le dijo, mire, la conversación duró algunos minutos. Y le dice el Señor nuevamente a Natanael, porque te dije, te vi debajo de la higuera, ¿crees? Cosas mayores que estas verás. Miren lo que le dice el Señor. Importante lo que le menciona él ahí. Natanael es la primera persona que aparece en el Evangelio de Juan por haber creído en Jesús, aunque los discípulos llamados antes lo habían hecho, o sea, Andrés y Simón. Jesús no menosprecia en nada el glorioso testimonio de Natanael. La esencia de lo que el Señor dice a su nuevo discípulo es que en recompensa a su fe le serían reveladas cosas mayores. Y Jesús le prometió que vería cosas mayores que esas. Y la verdad fue que Natanael vio cosas mucho mayores que estas en los 3 años siguientes del ministerio del Señor. La muestra de conocimiento sobrenatural por haber visto a Natanael debajo de la higuera fue suficiente para llevarlo a creer. Pero Jesús le prometió que vería cosas más grandes.
El primero de los 37 milagros de Jesús registrados en los evangelios iba a ocurrir muy pronto, a partir de ese momento que Natanael conoce a Cristo, al Mesías. Y en el versículo 151 del capítulo 1 le dice, y le dijo, de cierto os digo, de aquí en adelante veréis el cielo abierto y a los ángeles de Dios que suben y descienden sobre el Hijo del Hombre, o sea, sobre él mismo, sobre Jesús, sobre el Mesías. Miren lo que le promete el Señor a Natanael, que a partir de ese momento él iba a ver el cielo abierto y viendo ángeles que suben y que bajan. El Señor continuó hablándole y se refirió al incidente en la vida del patriarca Jacob, quien cuando era joven tuvo que salir huyendo de su hogar. Tuvo que abandonar su casa porque su hermano Esaú le buscaba para matarle. Pasó su primera noche fuera del hogar en Betel, y ahí el Señor se le apareció, y Jacob vio una escalera que bajaba del cielo, y por esa escalera los ángeles subían y descendían. El significado de la visión para Jacob era que Dios no había perdido contacto con él, que Dios estaría siempre con él, aunque hubiera salido de su hogar. Jacob había creído que cuando salió de su hogar había dejado a Dios ahí. Y nuestro Señor se refiere a aquel incidente y dice que la escalera era él mismo. Le dice, ahora tú verás a los ángeles de Dios subiendo y descendiendo sobre el Hijo del Hombre. Eso es lo que le está diciendo a Natanael. Por tanto, les podía enviar como mensajeros del cielo y también hacer que regresaran. Jesús, pues, le dice a Natanael que vería el cielo abierto y a los ángeles de Dios subiendo y descendiendo sobre el Hijo del Hombre. Juan dijo que Cristo era el Cordero de Dios y el Hijo de Dios. Andrés dijo que el Mesías, que era el Mesías, que Jesús era el Mesías. Felipe dijo que era aquel de quien escribió Moisés en la ley, así como los profetas. Y ahora Natanael dice que él es el rey de Israel. Jesús se refiere a sí mismo como el Hijo del Hombre. Muy bien, hasta ahí hemos llegado con el capítulo número 1 de San Juan. Hemos terminado el capítulo 1 de San Juan. Yo les tengo aquí dos mensajes interesantes. Uno de este teólogo R.C. Sproul, que dice, cuidado, no sirve de nada tener la doctrina correcta y seguir viviendo una vida impura. Y de este otro autor, Warfield, dice, nuestra salvación es puro regalo de Dios. Ok. Entonces, el capítulo 2 lo iniciamos así con un pensamiento de Charles Spurgeon. Dios nos libre de aquellos que son ángeles en la calle, santos en la iglesia y demonios en casa. Interesante los pensamientos de Charles Spurgeon. Muy bien, entonces vamos a ver el capítulo 2, por lo menos el principio. En este capítulo 2 se nos describen las bodas de Caná en Galilea. En este capítulo 2 encontramos el milagro de la boda de Caná. O sea, el primer milagro del Señor Jesucristo. Ese es el primer milagro que él va a hacer. Y lo va a hacer en Caná. Y ya vimos que en Caná, de Caná era Bartolomé, conocido también como Natanael, ¿va? Entonces, él va a ser invitado a esta boda y ahí va a ser su primer milagro. Llegamos ahora, dice, a este incidente tan importante en el ministerio de Jesús. Ocurrió cuando fue convidado a la boda en Caná. Pues ahí fue donde hizo su primer milagro. Leemos en el versículo 11 que este principio de señales hizo Jesús. En el versículo 11, ya vamos a llegar a ese versículo. Esta frase, este principio de señales, aclara de una vez por todas que Jesús no hizo milagros antes ni en ninguna otra parte. Este fue su primer milagro, el de convertir el agua en vino en las bodas de Caná. Y aquí vamos a ver dónde está Caná. Aquí está Caná, mira, arribita, usted mira la flechita. Aquí está Caná. Aquí está Nazaret, donde vivió el Señor, no donde nació. El Señor nació en Belén, hasta aquí al sur, pero vivió aquí en Nazaret. Aquí está Betsaida,
a donde había llegado el Señor hasta el pasaje anterior, que había subido de Betábara a Betsaida, y luego de acá se vino, que fue invitado a Caná a unas bodas. Y eso es lo que vamos a ver. Entonces sigamos para ver qué más tenemos aquí de información. Dice, vamos a ver, está un poco lenta la computadora. Dice en el capítulo 2, versículo 1, al tercer día se hicieron unas bodas en Caná de Galilea y estaba ahí la madre de Jesús. Fíjese que curiosamente, si usted se da cuenta, en todo el evangelio de Juan, Juan nunca llama a la mamá de Jesús por su nombre, María, sino que él siempre se refiere a ella como la madre de Jesús. Nunca dice a María, sino que solo habla de la madre de Jesús. Muchos creen que la presencia de María, la madre de Jesús allí, se debía a que ella era pariente de los que se casaban, o por lo menos de una de las familias. El Señor Jesús y sus discípulos también fueron convidados y, como ya dijimos, veremos aquí a Jesús hacer su primer milagro. Aquí en este capítulo 2 de San Juan, Jesús cambiaría el agua en vino. En el último capítulo, el anterior, estuvimos en Betsaida y ahora nos encontramos en Caná de Galilea. Luego, más adelante, veremos que Jesús iba a ir a Capernaum, según dice el versículo 12, y de ahí el Señor va a ir a Jerusalén, según el versículo 13. Las bodas marcaban el final del periodo de los esponsales. En la noche de la ceremonia, por lo general, un miércoles, vea cómo eran las tradiciones y costumbres de los judíos. Ellos se casaban un miércoles. El novio y sus amigos iban a la casa de la novia. Entonces ellos acompañaban a la novia y sus invitados a la casa del novio, donde la ceremonia y el banquete tendrían lugar. Es a lo que el Señor se refiere en el capítulo 25 del 1 al 10 de las vírgenes insensatas y las vírgenes prudentes. Toma esa costumbre, esa tradición de ellos. La celebración terminaba con el casamiento real. La madre de Jesús, que Juan nunca se refirió a ella como María, estaba en esa boda en particular. Como José no se menciona, la última vez que aparece José en los evangelios es en el relato del viaje a Jerusalén cuando Jesús tenía 12 años, que está en Lucas 2, 41 al 50. Entonces, ¿por qué no se menciona a José? Porque puede ser que ya José hubiera muerto. Recordemos que el Señor estaba empezando su ministerio a los 30 años. A los 12 años, todavía cuando el Señor era niño y que bajaron a Jerusalén a ofrecer el sacrificio, ahí va José. O sea que aproximadamente pudo ser que José llevaba unos 5 o 10 años de fallecido. No dice claramente la escritura, pero ya no aparece aquí en el relato de aquí en adelante porque probablemente José ya había muerto. En la crucifixión Jesús dejó a María al cuidado del apóstol Juan. Eso está en Juan 19, 26. De modo que para ese tiempo, ciertamente José ya estaba muerto. Jesús santificó la institución del matrimonio y la ceremonia como tal por el hecho de haber asistido a la boda y realizado ahí su primer milagro. El pretendiente discutía con el padre de la mujer de la chica y con los hermanos mayores el precio, o sea, la dote que había que pagar, acordado para poder desposar a su hija. Esa era la tradición, la costumbre judía. El coste, mire, lo que costaba, o la dote, solía ser de al menos 200 denarios para una doncella y 100 denarios para una viuda que se volviera a casar. Mientras que el Consejo Sacerdotal de Jerusalén había fijado 400 denarios para casar a alguna de sus hijas, a alguna de las hijas de un sacerdote. Esas cifras indican solo el mínimo legal y podían ser aumentadas a voluntad. Si finalmente el padre accedía, bebía con el pretendiente un trago de vino y se invitaba a la hija a pasar. La hija y el pretendiente sellaban su acuerdo de esponsales bebiendo de la misma copa de vino mientras se pronunciaba una bendición. Desde ese momento y hasta 12 meses después tenían lugar los esponsales, o sea, no se casaban inmediatamente después de conocerse, sino que hasta un año después.
El momento del inicio de los esponsales se marcaba con un regalo. La unión no podía disolverse excepto por un divorcio legal. Después del contrato de esponsales, los novios continuaban separados, cada uno en la casa de sus padres. Durante ese periodo, la novia se preparaba para su futuro papel de esposa y el novio se encargaba de conseguir el futuro alojamiento para su mujer, que podía ser incluso una habitación dentro de la casa de los padres. Finalmente llegaba el día de la boda. El matrimonio seguía después de los esponsales, tras un periodo más o menos largo, los límites de los cuales estaban fijados por la ley. La ceremonia en sí consistía en conducir a la novia a la casa del novio con ciertas formalidades, la mayor parte datadas de tiempos antiguos. El matrimonio con una doncella se celebraba comúnmente por la tarde de un miércoles, no sábados como hacemos en nuestra Guatemala, lo cual dejaba los primeros días de la semana para los preparativos y permitía al marido, si tenía alguna acusación en contra de la supuesta castidad de su prometida, realizarla de inmediato ante el Sanedrín local que se reunía cada jueves. Las procesiones previas a la ceremonia constituían una parte importante del ritual. A última hora de la tarde, los invitados se entretenían en la casa de la novia. Después de horas de esperar al novio, cuya llegada era repetidamente anunciada por mensajeros, llegaba finalmente media hora antes de la medianoche para encontrarse con la novia. Iba acompañado de sus amigos, iluminado por las llamas de las candelas o antorchas. Era recibido por los invitados que habían venido a encontrarse con él. La comitiva de la boda se desplazaba entonces, de nuevo en medio de muchas luminarias, en una procesión festiva hasta la casa del padre del novio, donde tenía lugar la ceremonia del matrimonio y el agasajo. En Judea había en toda boda dos amigos del novio. Antes del matrimonio actuaban como intermediarios entre la pareja. En la boda ellos ofrecen regalos, asisten a los novios y les atienden en la habitación nupcial, siendo también los garantes de la virginidad de la novia. Los desposorios incluían un documento escrito que le llaman ketubá, o sea, el compromiso matrimonial, y era firmado con una bendición precedida por una breve fórmula con la que la novia era entregada a su marido. Las festividades de la boda comenzaban. Después la pareja era conducida a la habitación nupcial y al lecho nupcial. La novia iba ya con su cabello descubierto. Las festividades del matrimonio duraban una semana, pero los días nupciales se extendían por todo un mes. Génesis 24:4. Mire esta primer boda que relata la Biblia. Dice la Biblia, sino que irás, hablando a Abraham con su siervo, irás a mi tierra y a mi parentela y tomarás mujer para mi hijo Isaac. 24:8. Y si la mujer no quisiere venir en pos de ti, serás libre de mi juramento, solamente que no vuelvas allá a mi hijo. 24:10. Y el criado tomó 10 camellos, pongámosle atención a esto, 10 camellos de los camellos de su señor y se fue tomando toda clase de regalos escogidos de su señor. Y puesto en camino, llegó a Mesopotamia, a la ciudad de Nacor, o sea, Ur de los caldeos que la conocemos. 24:14. Sea pues que la doncella a quien yo dijere, baja tu cántaro, te ruego, para que yo beba. Y ella respondiere, bebe y también daré de beber a tus camellos, que sea esta la que tú has destinado para tu siervo Isaac. Y en esto conoceré que habrás hecho misericordia con mi señor. Esta es la oración del siervo de Abraham, orándole al Señor que le dé esta señal para él escoger a la novia a la esposa de Isaac. 24:15 dice, aconteció que antes que él acabase de hablar, he aquí Rebeca, que había nacido a Betuel, hijo de Milca, mujer de Nacor, hermano de Abraham. O sea que Isaac iba a ser tío de Rebeca, no primo, sino que tío, porque Rebeca era hija de Betuel y Betuel era hijo de Nacor, que era hermano de Abraham, la cual salía con su cántaro sobre su hombro. 24:6. Y la doncella era de aspecto muy hermoso, virgen, a la que varón no había conocido, la cual descendió a la fuente y llenó su cántaro y se volvía. Entonces el criado corrió hacia ella y dijo,
te ruego que me des a beber un poco de agua de tu cántaro. Ella respondió, bebe, señor mío, y se dio prisa a bajar su cántaro sobre su mano y le dio a beber. Y cuando acabó de darle de beber, dijo, también para tus camellos sacaré agua hasta que acaben de beber. O sea, toda la señal que había pedido el siervo de Abraham se cumple exactamente como él lo había pedido. 24-22. Y cuando los camellos acabaron de beber, le dio el hombre un pendiente de oro. Mire lo que le dio el siervo de Abraham a Rebeca. Le dio un pendiente de oro que pesaba medio ciclo de oro. Al precio de hoy, medio ciclo de oro son 3,338 quetzales, el pendiente. Pero también le dio 2 brazaletes de oro que pesaban 10 ciclos. Eso al precio de hoy serían 62,426,88 quetzales que le estaba dando de regalo como dote. O sea, no como dote, sino que regalos para ella. O sea, en total, Rebeca recibió 65,764 quetzales en esos regalos. 51 dice, he aquí Rebeca delante de ti, tómala y vete y sea mujer del hijo de tu señor, como lo ha dicho Jehová. 53, y sacó el criado alhajas de plata y alhajas de oro, aquí no dice qué cantidad ni qué peso, y vestidos, y dio a Rebeca. Mire cuántos regalos recibió Rebeca. También dio cosas preciosas a su hermano y a su madre. 58. Y llamaron a Rebeca y le dijeron, ¿irás tú con este varón? Y ella respondió, sí, sí iré. 63. Y había salido Isaac a meditar al campo a la hora de la tarde y alzando sus ojos miró y aquí los camellos que venían. Vean lo que sucedió en esa boda. O sea, cómo fue dirigida por el Señor y los regalos que Abraham dio por medio de su sirviente para no solamente para Rebeca, sino que para el hermano de ella y para la mamá de ella. O sea, muchos regalos interesantes. Génesis 24:64. Rebeca también alzó sus ojos y vio a Isaac y descendió del camello, porque había preguntado al criado, ¿quién es este varón que viene por el campo hacia nosotros? Y el criado había respondido, este es mi señor. Ella entonces tomó el velo y se cubrió. 66. Entonces el criado contó a Isaac todo lo que había hecho y la trajo Isaac a la tienda de su madre Sara y tomó a Rebeca por mujer y la amó y se consoló Isaac después de la muerte de su madre. Si vemos algunas de las mujeres, tal vez esto lo vamos a dejar para la siguiente, ya no me da tiempo, me dijeron que ya se me terminó el tiempo, pero... Damos las gracias por su atención a la prédica del pastor general, licenciado Gustavo Adolfo Bonilla, e invitamos a la prédica del próximo domingo a esta misma hora.